Bienvenidos a Conex Gori y hoy estamos en Pedagogía Electoral conociendo sobre los consejos de juventud y de personas que ya están en el cargo. Entonces hoy estamos con Alejandra Heredia. Queremos preguntarte primero ¿quién es Alejandra? Bueno, Alejandra es una joven de 23 años, oriunda del municipio de Puerto López Meta, orgullosamente llanera, una joven proactiva, amante por el servicio social, por la función social, el trabajo en comunidad, con colectivos, con movimientos, trabajo de la mano con los jóvenes, con las mujeres, lideresas y una fiel creyente que los jóvenes podemos construir un presente, un futuro y transformar nuestras realidades como colombianos. Y Alejandra, queremos preguntarte cómo empezó ese camino político, o sea, desde cuándo te diste cuenta como quiero apostarle a los consejos de juventud. Ok, bueno, pues realmente yo creo que el liderazgo ha sido una trayectoria desde muy pequeña, desde la participación en comunas o, bueno, más bien desde juntas de acción comunal en mi municipio, desde la institución educativa a la cual hice parte o de donde me gradué como personera estudiantil, desde los consejos estudiantiles, plataforma de juventud y posteriormente como un hito histórico en los consejos municipales de juventud, que fue desde el 2021, electos por voto popular. Fue un espacio de participación, de interlocución con las administraciones públicas, territoriales, con las empresas, el sector privado. Y pues ha sido una trayectoria bastante, digamos, acogedora, motivadora, que ha permitido, por supuesto, trabajar en equipo, porque estos espacios no es solamente para realizar una representación unipersonal, sino trabajar con más jóvenes y creo que eso es lo que hemos venido realizando en estos últimos años. Un poco antes de entrar como en lo que propusiste, quisiera saber cómo fue esa campaña. O sea, ¿crees que fue fácil convencer a los jóvenes de votar por ti? Si te lanzaste por partido, movimiento, o sea, ¿cómo fue esa campaña? Si fuiste más de territorio, de redes, o crees que hay que equilibrarlas. Bueno, pues en primera medida nosotros nos postulamos con algunos jóvenes en una lista independiente. La lista se llama Jóvenes Emprendedores, recogimos firmas, fuimos por cada institución educativa, pública o privada, pasamos por el comercio en medio de los jóvenes que trabajaban, que tenían su empleo informal y convenciéndolos con unos ejes específicos. Nosotros nos enfocábamos con dos ejes principales, que era la educación y el emprendimiento, es decir, la educación como eje transversal para adquirir esas oportunidades, para transformar un país. Fue una experiencia muy enriquecedora porque más allá de pedirle el aval a un partido, que no está mal tampoco, digamos, como militar o tener unas ideologías específicas, fue el hecho de querer construir algo desde cero en el sentido de pensar en dónde nos encontrábamos, a quién íbamos a llegar, en este caso una población muy joven, que era de 14 a 28 años, explicar un poco sobre el espíritu del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que si bien es cierto, pues ha sido una hoja de ruta que aún se encuentra como con muchos vacíos, pero que nos ha permitido también tener estos espacios de participación, incidir en la toma de decisiones. Hemos hecho, digamos que muchos procesos en alianza con las administraciones locales, municipales, departamental y a nivel nacional. Y en todo ello hemos construido siempre como una especie de insumos, incluso con las asambleas de juventud, que han sido también un hito histórico. Pero si bien es cierto, creo que el mayor reto es llegarle a los jóvenes a decirles vamos a hablar de política. Creo que eso es como el mayor susto y la mayor negación para muchos grupos juveniles, por ejemplo en las instituciones educativas, porque existe un analfabetismo electoral y es, digamos, preocupante saber que a lo largo de más de 5, 6 décadas el país aún no sabe cómo elegir a sus representantes o no sabe cómo es participar en estas instancias. Incluso aún se desconoce por qué es necesaria la figura de los consejos de juventud. Y bueno, nos hablas de tus logros, pero también quisiéramos saber, pues me dices que has logrado articularse como con las otras instituciones, pero ¿ha sido fácil o no? Porque pues en otras entrevistas nos han dicho que hay como muchos limitantes, como
la Junta de Acción Comunal a veces me responde, a veces no, llegar al consejo es mucho más complejo y ni se diga la administración distrital. ¿Tú cómo has sentido ese proceso? Bueno, ha sido una tarea muy difícil. No voy a decir que ha sido, digamos, fácil mantener un diálogo. Primero porque las administraciones, por ejemplo, en cabeza de los alcaldes, concejales, gobernadores, incluso pues, presidentes, ha sido un poco tedioso el hecho de que nos escuchen o que nos tomen en serio. Es como, no, eso es un juego de niños y vienen a sugerirnos cosas que tal vez vienen desde lo que nosotros queremos, las emociones, pero resulta que hay jóvenes que queremos que el país tenga unas dinámicas diferentes, que nuestro territorio, pues digamos que intente en la medida de lo posible mitigar esas problemáticas. Entonces creo que el primer reto que afrontamos los consejeros de juventud desde el 2021 fue el hecho de que nos escucharan, que nos tomaran en serio, que por ejemplo, que nos autorizaran el permiso a un recinto, que entendieran que nosotros no podíamos sesionar en un parque si nos sesionábamos en el recinto del consejo, en el recinto de la asamblea, ¿por qué no en el Congreso de la República, en el caso de los consejeros nacionales? Era respetar esos espacios de participación que son tan importantes como las corporaciones. Y adicionalmente nosotros no tenemos, digamos, como la capacidad de administrar recursos. Eso hace un poco más limitado con el hecho de si no sabemos cómo funciona lo público, si no sabemos cómo implementar una propuesta al plan de desarrollo, es difícil que esa idea que tenemos se pueda ejecutar. Por otro lado, es el hecho de que no hay un cumplimiento frente ante esas sesiones que hayan. Por ejemplo, tú, alcalde, te comprometes a esto. Entonces, a veces no se cumplen muchos de esas actas y además también porque nosotros ejercemos un control social, no es un control político. Entonces eso también nos deja como en un vaivén si el alcalde no cumple, si el concejal no nos permite sesionar en el consejo. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a las IAS, a la Procuraduría, Contraloría, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces ese ha sido como los paradigmas que nos han impedido como intentar aterrizar y ejecutar cada una de las propuestas. Bueno, no, muchas gracias, Alejandra. Y pues queríamos en esta sección siempre como que tú incentivaras a jóvenes. Sabemos que estamos a nada de cerrar las inscripciones de los consejos locales de juventud. ¿Por qué participar? ¿Por qué incidir de esta manera? Es difícil, pero tú lo has logrado y has tenido los avances que nos contabas. Y si para incentivar a otros jóvenes, ¿tus luchas han cambiado o se han incrementado? O sea, ¿cómo hacer que en serio los jóvenes participen en estas elecciones, sabiendo que las del 2021 pues fueron muy bajas? Ok, bueno, pues yo partiría de una premisa y es que el que no conoce su historia está condenado a repetir. Y pues nada, recordar que los jóvenes hemos sido promotores a lo largo de la historia, por ejemplo con la séptima papeleta, con la marcha del silencio. Fuimos los jóvenes, tal vez no propiamente nosotros, por términos de edad, pero fueron los jóvenes quienes promovieron esas causas, esas luchas, esos, digamos, escenarios de revolución en el que nos hemos hecho escuchar y ahora que tenemos un rol importante en la sociedad con el fin de sugerir, de participar, de tomar decisiones, pues digamos, tener esos espacios como prioridad en el sentido de que tenemos ideas muy creativas e innovadoras, tenemos aún la posibilidad de que nos fluya la imaginación y eso es algo que tal vez no tienen aún, o bueno, más bien que perdieron las personas adultas, ¿no? Que tienen en medio de su responsabilidad y dicen, no, pues no puedo crear un proyecto, un espacio, una escuela de liderazgo en el que implemente cosas nuevas. Nosotros sí estamos como en constante actualización, dinamismo. Entonces, estos espacios son importantes adicionalmente porque somos, creo que, uno de los países pioneros en tener esas instancias de participación como los consejos de juventud y, por otro lado, que somos electos por voto popular, es decir, que un joven de 14 años va a aprender la importancia del voto, de cómo llegar a las urnas y nada, o sea, esto es un espacio que se los recomiendo a todos los que se quieran animar porque incluso desde muy jóvenes empezamos a crear como esa red de contactos entre nosotros mismos, como, oye, más adelante tú vas a estar en un cargo importante o por qué no el próximo presidente del país, el próximo ministro y vamos a recordar esas vivencias en las que tú y yo hicimos parte de estos espacios de participación y contribuimos para que el país pues tenga
mentes nuevas, ideas nuevas y tal vez no caer en el mismo discurso de queremos cambiar la política tradicional, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esa política tradicional? Entonces es como eso, como la invitación a que participen y